el nombre de Palestina. El nombre Palestina está asociado o vinculado etimológicamente a la voz o a la palabra filisteo o filistea. Los filisteos era un grupo humano, un grupo poblacional que estaban sobre la costa del Mediterráneo, en lo que actualmente es Líbano y parte de Israel. Los filisteos, que era un pueblo de navegantes y comerciantes, y todavía permanece en el idioma, imagínate tú, desde aquella antigüedad, de nuevo hablo hace de miles de años, desde aquella antigüedad todavía permanece el nombre de filisteos en el idioma, como un adjetivo, permanece el nombre de palabra filisteo para referirse a alguien que tiene una mentalidad muy comercial, muy mercantilista, inclusive Que no es el tema ese es otro tema. de la mañana de hoy. Sí, hay algunos que tenemos en el tintero, algunos interesantes, otros que son penosos. Yo sigo con mucha preocupación y dolor, Guillermo, dolor, lo que ocurre en el Medio Oriente, una situación de no acabar que ahora ha recrudecido de una forma tan violenta y tan tan primitiva, Guillermo, primitiva, porque a pesar de que se utilizan, fíjate tú, para hablar de coherencia, ¿no? O en realidad esta incoherencia sería lo contrario. El uso de mecanismos y de tecnologías tan avanzadas, sin embargo, la maldad, la barbarie y el primitivismo esa tendencia a la maldad, a la barbarie y al primitivismo permanecen presentes en el género humano, a pesar de todos esos avances, a pesar de todos esos adelantos. O sea, estamos utilizando medios tan avanzados, estrategias, implementos, tecnologías tan avanzadas para poner en ejecución programas de muerte, de destrucción, de barbarie, vinculados a los instintos más bajos y elementales del ser humano. Es algo que me produce mucha desazón. Y por supuesto, parto por decir, Guillermo, que el terrorismo no se condona bajo ningún punto de vista. Las acciones terroristas que han llevado a cabo los grupos terroristas vinculados al fundamentalismo maometano, pues no tienen ningún tipo de justificación, ni podemos condonarlas, ni decir, bueno, es que esto pasa por aquello, porque si vamos a eso, pues entonces es un tema, un asunto de nunca acabar. Sin embargo, sí veo con mucha pena y mucho dolor lo que ocurre, y existe un potencial importante de que esto desencadene en un conflicto de mayor amplitud, Guillermo, que eso es lo No, que, va a lo pasar. que, Va a pasar. Lo que lo que pasa es que yo, Zuleta, Carlos, a mí lo que más me molesta de todo esto es que, bueno, primero, que yo creo que es el primer conflicto que yo veo que está tan lejos de Occidente que la gente de Occidente se siente cercano a él y todo el mundo tiene una opinión. Y a veces son opiniones muy desinformadas. Por ejemplo, yo he escuchado gente que creía inteligente. Y te digo creía porque tú sabes que uno trata de informarse primero. Yo vi algo que publicaron hace un momento las Fuerzas de Defensa de Israel en español sobre la sí, ONU. Y lo primero que hice fue buscar el sitio de la ONU y efectivamente tenía una aclaración. No, mira, eso no sucedió así, tal. exacto, sí. Lo lógico es hacer eso. Pero ¿qué pasa acá? No, en Occidente lo primero es, si estás con unos, lanza lo primero que salió el primero. Y de otro, mira, mintieron los otros. Entonces, como en toda guerra, muere la verdad. Y hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sí te tengo que decir en nombre de la verdad es que yo creo que como todo hay que darle un contexto. Primero que todo, la gente no tiene muy claro qué fue lo que pasó. O sea, no hay una cerca, o sea, si hay un borde cercado, pero no es que hay un grupo de casas pegadas a una cerca, como por ejemplo pasa en muchos lugares en la frontera de Estados Unidos con México, por ejemplo. No hay eso. Hay un terreno donde no hay absolutamente nada por kilómetros, que es de donde parte la cerca hacia Israel, y lo mismo pasa hacia Gaza. Y Gaza no es, imagínate, da la impresión, si tú ves los medios internacionales, tú piensas que Gaza, desde un extremo al otro, son todo ese pocotón de edificios que tú ves pegados uno al lado del otro. Y no es así. Eso es en los centros urbanos de Gaza, o sea, no se crean por el amor de Dios. Al final la gente dice, hay 2 millones de personas hacinadas ahí. Pues les cuento que la delegación de Miguel Hidalgo
de México tiene 5 millones de personas y es más chica que Gaza. Sí. O sea, para que nos vayamos dando cuenta de que la manipulación que a veces se hace. Y yo he estado en los dos lados de la frontera. Y lo que ha pasado aquí es que esta gente que entró a Israel, entró a un área que es el sur de Israel, que está cerca de la frontera con Egipto, que también he estado ahí. Esta área, Carlos, yo no sé no sé si tú has estado ahí, estos son unos kibbutz, pero son los kibbutz más nuevos. Los kibbutz que la gente recuerda de los años 60, esos que uno le echan estos cuentos de que yo iba y me quedaba allá. Esos están cerca de las alturas del Golán, que están en el norte completamente. De este lado del sur son los más nuevos. Ahí no crece ni la maldad, Carlos. Está seco. Ahí eso es parte del desierto del Negev. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente ha colonizado esa área ya muchos años y son esa gente que han desarrollado las tecnologías agropecuarias más importantes del mundo. En medio de la nada, ahí crece tomate, plátano, vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente muy trabajadora, que durante muchos años, yo ayer escuchaba a alguien muy sesudo que decía que había ido en 1996 allá y ni siquiera había una cerca. Porque la situación comenzó a cambiar después de la segunda intifada, que un día podemos hablar de eso. Y es verdad, yo recuerdo haber hablado con un colono de uno de esos kibbutz que fueron masacrados, estuve ahí, tengo fotos, y ellos me decían que ellos iban a la playa en Gaza, que era mejor que ir hasta Yafo, que es el área vieja de Tel Aviv. Y que los colonos, las personas, perdón, los gazatíes, trabajaban en los kibbutz. Y eso era una cosa normal, no hay que pedir permiso. Y todo funcionaba hasta la segunda intifada. Y cuando llega Hamas, ahí se rompe todo el equilibrio. Pero bueno, si quieres vamos a la pausa, Carlos. Sí, son las 7:32, así que sugiero que vayamos a la pausa y que retomemos al regreso, Guillermo. Carlos Guevaramán está con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio. Yo he hablado un poco de lo que está sucediendo ahora mismo, pero yo creo que Carlos nos puede ayudar un poco con los antecedentes del conflicto, que sería bueno que Carlos, que es un tipo muy estudioso en estas cosas, porque también hay un tema de que se habla de que hay que devolver Palestina a los palestinos, pero es que el concepto de Palestina ni siquiera es un concepto tradicional o antiguo. De hecho, en la historia estaría en la época moderna, pero yo prefiero que el doctor Carlos Guevaramán, que lo ha estudiado a profundidad, nos amplíe un poco sobre este tema. Efectivamente, Guillermo, tampoco que lo he estudiado a profundidad, no lo he estudiado, precisamente pensaba en eso anoche y esta mañana, que no lo he estudiado a profundidad, que me gustaría estudiar eso mucho más, porque si hay algo que llama la atención en esta zona, desde la perspectiva histórica, ¿no? Por supuesto, desde cuando uno aborda, por supuesto que las emociones que nos suscitan o los sentimientos que nos suscitan las actuales circunstancias son de mucha preocupación, de mucha ansiedad, de temor, de tristeza, ciertamente, pero si le damos una mirada histórica, el asunto es mucho más complejo y mucho más, y tiene elementos sumamente interesantes. Y yo diría que para mí uno de los detalles que más me llama la atención es precisamente lo que has dicho tú, es la longevidad histórica de esta región. O sea, hay una ocupación humana aquí. Yo estaba revisando anoche algunos datos, sobre todo a partir de la Enciclopedia Británica, que como lo he mencionado yo antes, mira, la Enciclopedia Británica debería darme a mí una suscripción gratuita, por cierto, porque yo, ¿cómo les hago yo? ¿Cómo difundo yo, cómo menciono siempre esa fuente, que es una fuente excelente, por cierto, de conocimiento abreviado, reducido, pero muy, muy, muy oportuno, muy, muy sólido, con un contenido muy confiable y con datos muy interesantes. Así que para mí es una de las primeras fuentes. La gente normalmente, Guillermo, recurre a Wikipedia, y Wikipedia pues puede ser útil en muchos casos, pero en otros casos puede ser de dudosa confiabilidad, porque cualquiera puede hacer
puede ingresar información, la información no está revisada, no está corroborada muchas veces, entonces es tendenciosa la calidad de la información que pueda obtenerse allí, pero la Enciclopedia Británica tiene un proceso de revisión y de control de calidad eh, que lleva 300 años, Guillermo, ¿no? Hace 300 años que está en el negocio, entonces yo por eso confío mucho en la Enciclopedia Británica como primera fuente informativa, además que los artículos son un deleite para leer, ¿no? Y estoy habituado a esa fuente desde mi niñez. Mira, voy a hacer un paréntesis. Como algo muy especial, un recuerdo muy especial de mi infancia, tengo la adquisición de la nueva edición, la edición más reciente de la Enciclopedia Británica. Era la edición de 1962. Y mi abuelito la había adquirido, la había acabado de adquirir, mi abuelito anglosajón. La Enciclopedia Británica para él era una fuente maravillosa de información. La acababa de adquirir, la más reciente, 1962. Y tan contento estaba con esa adquisición. Eran, ¿qué? No sé, 24, 23 tomos, no recuerdo, además del anuario, ¿verdad? Y como muestra de su satisfacción, de su agrado, de lo contento que estaba mi abuelo por la adquisición de, que para él esto evidentemente era una joya, mandó a hacer un librero especial de caoba Wow. para colocar en la Enciclopedia Británica. Entonces, cuando yo estaba con mis abuelitos, los fines de semana, que solía pasar con mis abuelos, que para mí era un deleite, pasar los fines de semana con ellos, para irme a la casa de ellos los fines de semana, una de mis actividades era precisamente sentarme con la Enciclopedia Británica a buscar artículos sobre distintos temas. Y así me fui habituando a esa fuente de información y conociendo el rigor y el control de calidad que utilizan. Así es que anoche, pensando un poquito en entender más a fondo la situación actual y comprender los antecedentes, recurrí a la Enciclopedia Británica, ya no la versión impresa que tengo todavía, por cierto, la tengo yo, la heredé de mi abuelo, pero en esta ocasión consulté la versión electrónica, que también es muy completa, muy actualizada y una fuente muy útil, como dije. Y lo que me llama la atención, lo primero que llama la atención es esta longevidad de la presencia humana en este sector. Y hay que situarse, a ver, hay que remontarse miles de años, literalmente, Guillermo, miles de años a esta zona, que es una de las zonas más donde hay habitación humana más antigua. Por supuesto que tiene sentido que sea un área de conflicto desde el punto de vista histórico, o sea, tomando en cuenta una perspectiva histórica, tiene todo el sentido del mundo que esta sea un área de conflicto, porque es un área de paso, eso es importante, un área de paso entre grandes centros de poder. Si nos remontamos a la prehistoria, pero miles de años en la prehistoria, eh, eh, según diversas teorías, diversas versiones, la especie humana surgió en África, en los alrededores de lo que hoy es Etiopía, en esa zona, y se fue moviendo hacia el norte. Entonces, desde el norte, del norte hacia el norte de Etiopía es el actual Sudán del Sur, Sudán, Egipto, que por supuesto es uno de los lugares más antiguos del mundo, y el Medio Oriente, porque en su trayecto el género humano fue poblando esas áreas, moviéndose sobre esas áreas, lo que después se llegó a conocer como Palestina, por supuesto está al este de Egipto, pero también hay que comprender lo que enfatiza el artículo es que esa zona de Palestina está en el medio. Esto vino, por supuesto, que mucho más adelante, ¿no? Miles de años más adelante, cuando surgieron las primeras civilizaciones, el área de Palestina es realmente un corredor que hay entre grandes centros de poder. Hacia el oeste, Egipto, como dije, que dominó durante mucho tiempo, durante muchos siglos, dominó la parte de Palestina. Tuvo influencia allí y dominó directamente durante muchos siglos en la antigüedad. Por supuesto que hablo de la antigüedad. Hablo de miles de años antes de Cristo, ¿cierto? Y hacia el este, los imperios de
valle del Éufrates y del Tigris, ¿no? Lo que hoy es Irak, pero ahí había grandes civilizaciones, Babilonia y Asiria. Y más al este, otra gran civilización, la civilización persa, ¿no? O de los medos, ¿verdad? Después se conoce como Persia y hoy conocemos ese país como Irán, ¿cierto? Entonces allí también había civilizaciones milenarias. Hacia el norte, cruzando el Mediterráneo hacia el norte, el mundo helénico. Bueno, hablamos del mundo helénico, en realidad un área geográfica muy circunscrita, pero el desarrollo intelectual, comercial, económico, político, militar que tuvo esa parte durante el siglo de oro de la antigua Grecia, por supuesto, el desarrollo que tuvo en esos ámbitos fue un desarrollo impresionante. Recordemos que a partir de esa civilización, a partir de ese mundo, fue que Alejandro el Grande, que no era propiamente del mundo helénico, sino que, bueno, pertenecía al mundo helénico, pero no había nacido en la parte que hoy es Grecia, sino en Macedonia, hacia el norte. Alejandro Magno conquistó un enorme territorio como parte de ese impulso cultural que se configuró en la antigua Grecia, en el mundo helénico. Entonces, esta zona de la que hablamos es una zona que está situada en medio de estos grandes centros de poder. Una zona que, como dije, en los inicios de la humanidad, hace cientos de miles de años, en los inicios de la humanidad, formó parte de un corredor por donde avanzaban los grupos humanos, y eventualmente cuando se impuso el sedentarismo y se impusieron otras características de la humanidad, de la sociedad humana, configuró un corredor importante entre grandes centros de poder. Así que eso hay que tomarlo en cuenta como un parámetro importante o como un parámetro fundamental para entender la conflictividad de esa zona y el interés que hay de distintos grupos, que es algo que se ha mantenido a lo largo de los años. Ahora bien, Guillermo, yo creo que habríamos porque el tiempo acecha, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que creo yo que habría que avanzar un poco más rápidamente para poder abarcar otros aspectos importantes, aspectos relevantes de la situación. Y uno de ellos guarda relación con lo que mencionaste tú, el nombre de Palestina. El nombre Palestina está asociado o vinculado etimológicamente a la voz o a la palabra filisteo o filistea. Los filisteos era un grupo humano, un grupo poblacional que estaban sobre la costa del Mediterráneo, en lo que actualmente es Líbano y parte de Israel. Entonces los filisteos, que era un pueblo de navegantes y comerciantes, y todavía permanece en el idioma, imagínate tú, desde aquella antigüedad, de nuevo hablo hace de miles de años, desde aquella antigüedad todavía permanece el nombre de filisteos en el idioma, como un adjetivo, permanece el nombre de la palabra filisteo para referirse a alguien que tiene una mentalidad muy comercial, muy mercantilista, inclusive una mentalidad mercenaria, ¿no? Filisteo a veces se usa en mala parte, otras veces se utiliza para referirse a alguien que tiene una inclinación comercial muy pronunciada. Así que la palabra todavía permanece en el idioma español, a pesar del paso de los siglos, y Palestina está vinculada, la palabra Palestina está vinculada a este término. En realidad, el nombre Palestina no se utilizó en la remota antigüedad, no vino a tener alguna relevancia o referencia hasta los días del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano finalmente conquista y somete a esta región, le da la denominación de Palestina. Esto es alrededor del inicio de la era cristiana. Unos años antes del inicio de la era cristiana, se completa la incorporación de esta zona, de esta región, al Imperio Romano, al punto que cuando nace Jesucristo, que bueno, no es precisamente en el año 1, porque el monje que hizo el cálculo se equivocó. Se sitúa eso alrededor del año
año 4 antes de Cristo, lo cual no tiene mucha coherencia, ¿verdad? Pero en fin, porque hubo una equivocación en el cálculo, se sitúa actualmente el nacimiento de Cristo alrededor del año 4 antes de la era cristiana. Pero en fin, vamos, nos situamos en este momento cronológico. Cuando nace Jesucristo en Belén de Judá, existía el reino de Judea, pero era un reino sometido a la hegemonía de los romanos. Ya los romanos habían ocupado esta zona, habían dejado al rey de Judea, que era Herodes, el malvado Herodes, el del sacrificio de los infantes, como recordemos, que se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Lo habían dejado en su trono, en este pequeño reino que se llamaba Judea, pero había otras secciones de la llamada Palestina, ellos le dieron el nombre Palestina, y otras secciones de esta parte que fueron sometidas directamente al Imperio Romano. Entonces, en esta época ya estaban los romanos allí y le llamaron a esta zona Palestina. Pero después de la desaparición del Imperio Romano, a ver, tracemos un poquito la trayectoria. El Imperio Romano eventualmente se divide en dos grandes secciones. El Imperio Romano de Oriente, con su sede en Constantinopla, la actual Estambul, y el Imperio Romano de Occidente, con su sede en Roma. Eventualmente, el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros, ¿no? Los bárbaros eventualmente ocupan, saquean Roma, se acaba el Imperio Romano de Occidente alrededor del año 400 y tanto, casi 500 después de Cristo, pero el Imperio Romano de Oriente se mantiene en pie y la zona que actualmente conocemos como Palestina permanece como parte del Imperio Romano de Oriente con sede en Constantinopla. Recordemos, ya en esta época, la religión oficial del Imperio Romano de Oriente era el cristianismo. El cristianismo que eventualmente evolucionó en esa parte hacia el rito bizantino, el cristianismo, llamado el cristianismo ortodoxo, ¿no? La iglesia ortodoxa griega. Todavía el patriarca de Constantinopla, uno de los líderes principales de la iglesia ortodoxa, y tiene su sede en Estambul. Pero esta zona permaneció dentro del Imperio Romano de Oriente hasta hasta el surgimiento del Islam. El Islam surge más adelante, en el siglo VIII, o sea, en el año 700 y tanto, surge en Arabia, ¿cierto? En las ciudades de Meca y Medina, que es donde estaba Mahoma. Pero desde allí se expande muy rápidamente hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. Eventualmente abarca hasta España, ¿verdad? En muy pocos años. Y en este momento de expansión, rápidamente llega a abarcar, entre otros lugares, la denominada Palestina, que, como dije, ya en ese momento no se llamaba así, ya era otro nombre que tenía. Pasa entonces a formar parte esa zona de un imperio islámico con sede en Bagdad, el califato de Bagdad. Se desprende esa zona, a partir de la conquista islámica, se desprende esa zona de la dominación bizantina, ¿verdad? La dominación bizantina cristiana, bizantina, con sede en Constantinopla, y pasa a formar parte de un imperio islámico y musulmán. Entonces ya vemos los cambios culturales que se van suscitando. Primero, con el surgimiento del cristianismo, eventualmente la zona forma parte del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que es un imperio cristiano. Posteriormente pasa a formar parte de un imperio islámico o maometano con sede en Bagdad. Entonces allí hay cambios importantes de religión. Inclusive en torno al surgimiento del cristianismo y del Imperio Romano de Oriente, Jerusalén y otros lugares sagrados para los cristianos
comienzan a ser objeto o destinos de peregrinaje, ¿verdad? Y el cristianismo tiene un auge allí, como lo tendría después el Islam, sin dejar de vista o sin perder de vista que la presencia judía también estaba en la zona, pero la presencia judía había disminuido considerablemente a partir de un hecho histórico, que fue el sofocamiento de la rebelión judía alrededor del año 70 después de Cristo, por parte del Imperio Romano, por parte de un emperador romano llamado Tito, que sofocó una rebelión nacionalista judía, por supuesto de una manera muy sangrienta, de una manera muy sanguinaria, y ordenó la dispersión de los judíos. Entonces lo que pasó con los judíos fue que se dispersaron por muchas partes, porque los romanos, para solucionar un problema de seguridad, lo que dijeron, bueno, vamos a sacarlos de aquí, que se vayan para otra parte. Que no es una solución distinta a la que se ha aplicado en otros momentos, Guillermo, inclusive en la actualidad, ¿verdad? Correcto. Una solución que se aplica, bueno, vamos a salir de esta población, vamos a mandarlos para todas partes, para otras partes que salgan de aquí, para ya terminar con ese problema de seguridad. Entonces, la diáspora judía se intensifica en ese momento porque no es que comienza ahí tampoco. La diáspora judía comenzó desde mucho antes. Si cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos los evangelios y los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta de que había comunidades de judíos por todas partes del norte de África. Había, en los hechos de los apóstoles, cuando los apóstoles se reúnen y reciben el Espíritu Santo, dice los hechos de los apóstoles, había algunos que eran del norte de África, otros que eran del llamado mundo helénico, otros que estaban tan lejos como Roma, otros que estaban en Asia Menor, otros que estaban en parte de Arabia, de la península arábiga, ¿cierto? Y entonces dice ahí que todos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y eran todas las lenguas que hablaban ellos, de sus distintos lugares, ¿no? Entonces, sí había una comunidad, sí había una diáspora, ya en ese momento había una diáspora, y esa diáspora se intensificó cuando los romanos sofocaron la rebelión. Pero eso fue en el año 70, alrededor del año 70 después de Cristo. Posteriormente vinieron todos estos cambios que señalo. Eventualmente, la zona de Palestina pasó a formar parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que tenía su sede en Constantinopla, pero no era ya un imperio cristiano, era un imperio maometano o un imperio islámico. Estaba liderado por el sultán de Constantinopla, que a su vez era califa. Califa significa que era un líder religioso. Era un líder religioso y además un líder político y militar. Y el Imperio Otomano, un imperio que abarcó un territorio enorme, desde los Balcanes, pasando por toda el Asia Menor, a la península arábiga, la parte de Palestina, Egipto, el norte de África. Todo eso formó parte del Imperio Otomano. Y Palestina, la llamada Palestina, que no se llamaba así durante el Imperio Otomano tampoco, esa zona formó parte del Imperio Otomano hasta 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Los otomanos cometen el grave error estratégico de acuerpar a Alemania y a Austria, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial. Grave error porque Alemania y Austria perdieron la Primera Guerra Mundial y la perdieron a manos de los aliados occidentales. Entonces, como parte del esfuerzo bélico en contra de las potencias centrales, Alemania, Austria y el Imperio Otomano, los británicos llevan a cabo una campaña importante en Arabia. Recordemos la figura del legendario Lawrence de Arabia, quien fue un estratega militar británico que facilitó, gracias a su entendimiento con las tribus árabes, con los dirigentes y líderes de Arabia, facilitó esa colaboración entre el ejército británico y las tribus originarias de Arabia. Entonces,
derrotan esta alianza de los británicos con los árabes, derrota a los otomanos. Recordemos, esto es muy importante, que árabe no es lo mismo que turco. Los otomanos, el Imperio Otomano estaba liderado por turcos. El Imperio Otomano estaba localizado tenía su sede en Constantinopla, la actual Estambul, y estaba liderado por turcos, los turcos otomanos. Los turcos otomanos tienen la misma religión, pero son distintos de los árabes, son un grupo cultural distinto. Entonces no se llevaban, los árabes querían su independencia. Y los británicos se aliaron con ellos para derrotar a los árabes, a los turcos otomanos. Entonces entran los británicos en Jerusalén en 1917 y logran que la Liga de las Naciones, que se crea en París en 1919 como parte del Tratado de Versalles, les entregue Palestina, la denominada Palestina, bajo un arreglo que se llama el mandato, y hubo más de un mandato, hubo un mandato británico en Palestina, también hubo un mandato francés en Siria y el Líbano, hubo mandatos en otras partes. El mandato de Palestina, ahí es cuando resurge el nombre, el mandato de Palestina se le entrega por la Liga de las Naciones al Imperio Británico, y allí es cuando diría yo que comienzan en realidad las actuales vicisitudes, los actuales problemas. Quizás eso lo tendríamos que dejar para la semana entrante, para hablar un poquito más sobre el tema de la semana entrante, porque vale la pena conversarlo, pero el asunto estuvo vinculado a, como dije, al mandato británico, porque los británicos, por un lado, hicieron promesas a los árabes de que ellos tendrían sus propios reinos, sus independencias eventualmente y demás para conseguir su apoyo. Pero también hicieron promesas al grupo sionista. ¿Qué era el grupo sionista o el movimiento sionista? Un movimiento nacionalista judío que buscaba reivindicaciones para el pueblo judío, entre ellas el establecimiento de una patria judía, un territorio judío, una patria judía, y ellos insistían que debía ser en Palestina. Entonces, había la promesa hecha por el gobierno británico al movimiento sionista para conseguir su apoyo, porque entre los patrocinadores del movimiento sionista había grandes capitalistas, importantes capitalistas, entre ellos el barón de Rothschild, uno de los principales banqueros de Europa. Y por el otro lado, los británicos también habían hecho promesas a los árabes. Estaban muy contentos inicialmente con este mandato en Palestina, pero al final ese mandato se les complicó por las promesas hechas a ambos grupos y por el hecho de que había una migración, una creciente migración judía procedente sobre todo del este de Europa, pero también de otras partes, hacia Palestina. Eso creó tensiones con el grupo árabe y estas tensiones se remontan 100 años, a los años 20. ¿Ves? Pero el tiempo se nos ha acabado, Guillermo, sin que hayamos podido explorar mucho más. Sin embargo, como dije, yo creo que vale la pena que revisemos la historia, porque es una historia milenaria, una historia sumamente interesante, compleja, una historia de conflictos, de conflictividad, cuyo estudio nos ilustra y nos dice mucho acerca de las actuales vicisitudes. No quisiera despedirme, Guillermo, sin antes señalar que tengo la gran satisfacción de haber sido designado orador en la gobernación de Los Santos el jueves, con motivo de un homenaje que se realiza en honor del gran educador tableño, santeño, panameño y americano Francisco Céspedes, oriundo de Las Tablas, como dije, un educador pedagogo, maestro, que se dedicó a promover la educación no solo en Panamá, sino en América, al servicio de la OEA. Fue director de la oficina educativa de la OEA durante muchos años y dedicó su vida a la promoción de la educación, como dije, no solamente en Panamá, donde tuvo desempeños importantes, en la Escuela Normal de Santiago de Veraguas, en la Universidad de Panamá, en el Ministerio de Educación, y además de eso, en todo el continente americano a través de la OEA. Entonces me corresponde ese gran honor de dirigir unas palabras en ese homenaje que se realiza el jueves, así que tengo que preparar mi discurso y tiene que ser un discurso bueno, Guillermo, ¿sabes? A la altura de las circunstancias. Así es que tengo esa gran satisfacción. Este homenaje se llevará a cabo el jueves
19, fecha de aniversario del profesor Céspedes, aniversario de su deceso, el 19 de octubre a las 2 de la tarde en la gobernación de Los Santos. Así es que me preparo para eso, Guillermo, no sin antes desearte a ti y desearles a todos los oyentes un feliz martes y una provechosa semana. No, y agradecerte a ti que siempre estás con nosotros todos los martes y nos vemos la próxima semana, Carlos, ¿te parece? Dios mediante. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara Man con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos aquí en la mañana en Copu Radio Anco.